Hola, muy buenas tardes. Iniciamos, ¿verdad? Con nuestro webcast de hoy, nuestro webinar, en el que vamos a estar hablando sobre la determinación del ROI en proyectos de Industria 4.0. Déjenme comenzar presentando en primer lugar a Marcel Hagemann. Marcel, tiene una maestría en ingeniería mecánica y en administración de empresas de la RWTH Hagen University en Alemania. Adicionalmente, él es consultor internacional del Centro de Madurez de Industria 4.0, responsable además de países de habla hispana, España y Latam. Tiene un marcado acento, ¿viste? Se le nota de repente su pasada por Argentina, nuestra república hermana. Se ríe Marcel. Así que no es tan neutro su español. Tiene una vasta experiencia en proyectos y además ser un excelente profesional, es una excelente persona, ¿no? Aprovechamos de saludarlo esta tarde de día martes. Él se encuentra en Turquía en este minuto, así que desde allá, con una diferencia horaria importante, nos está saludando. Buenas tardes, Marcel. Buenas tardes, Arturo. Muchas gracias. Pido disculpas por el acento. Voy a tratar de hablar de forma neutra. Pido disculpas también por el fondo. Estoy en el hotel. No había otra solución, pero estoy muy contento de poder participar en ese segundo webinar, en ese formato de vuelta, hablando de la industria 4.0 y de un tema que es muy importante para nosotros también, que acompañamos las empresas en su trayectoria de la transformación digital, justamente tratando de ayudar, de entender cómo se puede madurar, cómo se puede adelantar el proceso, y es muy importante entender cómo se crea valor, y eso es un tema que vamos a discutir hoy y que me parece muy, muy importante. Muy bien, muchas gracias, Marcel. Bueno, yo me presento, mi nombre es Arturo Alba. Yo soy académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy líder de las prácticas de transformación digital, particularmente de Industria 4.0, temas de estrategia y modelos operativos. Y justamente durante estos años hemos estado trabajando intensamente en los procesos de transformación digital, desde aquellos aspectos que tienen que ver con la construcción de nuevo valor, con competencias y capacidades, y además cómo la transformación digital se ha ido desplegando en distintos ámbitos, en distintos sectores. En particular, en el sector de industrias nos ha parecido muy relevante, muy significativa la experiencia de Alemania, que es el centro, ¿no? El corazón donde se ha ido acuñando y desarrollando el concepto de Industrias 4.0. Nos encanta además la aproximación práctica del mundo alemán, que sabe combinar adecuadamente frameworks, metodología, pero además un aterrizaje muy concreto, práctico, que ayuda, por supuesto, a las empresas a despejar dudas y a materializar estos procesos transformacionales. En nuestro conjunto de charlas que hemos estado materializando, ya revisamos uno donde hablamos de Industria 4.0, hablamos de los focos, ¿verdad?, de oportunidades, de las fallas y también de aquellos factores que eran críticos para poder hacer una adecuada gestión. Presentamos ahí además el framework general de Industria 4.0. Hoy día vamos a estar hablando de algo que por lo menos en el mundo financiero siempre hay mucho interés. ¿Dónde está el valor? ¿Ah? Esto de show me the money. ¿Ah? Y vamos entonces a analizar el tema de ROI, de cómo determinamos el beneficio, la rentabilidad de estos proyectos, y este es el recorrido que vamos a hacer durante esta tarde. Así que los invito, vamos a estar presentando justamente Marcel y yo. Eh, Pueden ir registrando sus preguntas, las suben a través de las plataformas y nos vamos a dejar los últimos 15 minutos para poder responder encuestas de viva voz, ¿verdad? Las que se hayan materializado, las que hayamos recibido. Adicionalmente, en caso que no pudiéramos alcanzar a responder todas las preguntas, les estamos
ofreciendo la posibilidad de hacer un taller, una mesa redonda, donde hablemos de experiencias prácticas y podamos de manera mucho más interactiva ir abordando situaciones, casos o preguntas concretas que ustedes puedan tener. En caso que dé afirmativo a esa respuesta, pues estaríamos organizando a fines de febrero, principios de marzo, probablemente un nuevo webcast que va a tener este formato más bien de mesa redonda. ¿Ah? Menos tiempo para las exposiciones y mucho más tiempo para poder responder sus preguntas. También les vamos a hacer un par de preguntas adicionales, así que atento cuando falten unos 15 a 10 minutos, vamos a lanzar estas 3 preguntas para que nos puedan responder, nos den sus opiniones y si hay temas adicionales que quieren cubrir. Así que bueno, sin más dilación y saludando a aquellos que se han incorporado recientemente, comentar entonces el temario que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción, ¿no?, para situar nuevamente el concepto de generación de valor en Industrias 4.0, elementos centrales que hay aquí. Después, Marcel nos va a estar contando sobre algunos obstáculos importantes al momento de determinar valor, ¿no?, de la definición de valor y en particular una métrica muy utilizada, el ROI. Vamos a estar usando ROI como el KPI fundamental del análisis, pero quedémonos que el trasfondo es cómo determinamos beneficios, inversiones y costos. Después con Marcel, vamos a entrar con mayor detalle justamente a la determinación del ROI, a la cuantificación de beneficios, a la determinación después conmigo de cuáles son aspectos importantes a gestionar en inversiones y costos, y en la gestión de proyectos nuevamente sin perder de vista esta mirada sistémica y de mediano a largo plazo que es fundamental en los proyectos transformacionales. Este es el recorrido que vamos a hacer y esperamos que en los próximos 50-55 minutos lo recorramos juntos. Bueno, primero, recordarles que este proceso evolutivo en la generación de valor, que muchos probablemente conocen desde el mundo industrial, como primera, segunda, tercera y hasta hoy la cuarta revolución industrial, no solamente en un periodo de poco más de un siglo representa un cambio en las formas de producir, en las tecnologías habilitantes, sino que es mucho más profundo que esto. No solamente tiene que ver con tecnología, con las capacidades de comunicación y el uso de la información. Es un proceso transformacional que está significando modificaciones en las fuentes de valor. Hoy día, al menos, pensar en el triple objetivo económico, sociocultural y medioambiental. Adicionalmente, transformación en los modelos de negocio, transformación, ¿verdad?, en los modelos operativos y en los principales habilitadores. Así que es mucho más que solamente la tecnología. Entendiendo su rol fundamental, habilitador y transformacional de las tecnologías digitales, sin embargo, ya si nos adentramos a identificar las fuentes principales de valor, comentábamos en nuestra última presentación, que aparecen estos nuevos tipos de activos, los denominados activos o capitales intangibles que no tienen sustancia física, pero generan un impacto en valor enorme. Y además tienen características que los hacen muy particulares, tienen propiedades de escalabilidad, tienen una propiedad de elasticidad, de transformación, de crecimiento, tienen además unas capacidades en términos de ubicuidad, ¿verdad? La posibilidad de 24/7, 365, tener disponibles medios digitales, les dan características enormes. Estos activos intangibles que están relacionados a conocimiento, a tecnologías, a prácticas, a competencias, hoy día representan, como vimos, del orden de el 90% del valor tangible, del valor de mercado de las compañías, por ejemplo, del S&P 500. Estos nuevos activos intangibles se fundan en las nuevas capacidades organizacionales. Estas capacidades organizacionales que están transformando a las organizaciones ágiles tienen que ver con procesos, con tecnologías, como vimos, con la capacidad de innovación, con el uso crecientemente inteligente de los datos. Hablamos, ¿verdad?, de smart companies, así como hablamos de smart cities,
hablamos además de un profundo conocimiento de los clientes y la incorporación de los clientes al centro de nuestro diseño y, por supuesto, aquellos factores que son consustanciales a las personas como arquitectos del cambio: cultura, liderazgo y talento. Veíamos también que desde el punto de vista de la valoración, el elemento probablemente más tangible es la reducción significativa que necesitamos en las latencias, en los tiempos para desarrollar nuestra gestión. Tiempos para capturar la información, tiempos para poder analizarla, tiempos para poder convertir ese análisis en toma de decisiones y finalmente en acciones con impacto. Esta latencia que se va reduciendo con el tiempo y por lo tanto nos permite tomar mejores decisiones en tiempo real, está significando una liberación enorme de valor en las organizaciones. Es su impacto más significativo, más evidente. Podemos entonces funcionar en menores tiempos, reaccionar más oportunamente, reaccionar, de hecho, anticipadamente y estar mejor preparados para reaccionar a cambios en las necesidades de clientes, cambios en necesidades regulatorias, cambios en aspectos logísticos y por lo tanto una más pronta adaptación de toda la cadena de suministro a satisfacer necesidades de los clientes. Y eso significa una enorme captura de valor, tanto directamente desde nuestros clientes como por la enorme liberación de holguras que hemos ido generando en nuestras cadenas de valor. Un ejemplo claro de estos procesos transformacionales que además no son inmediatos lo podemos ver aquí en el caso de Siemens, ¿no? Siemens inicia un proceso potente de transformación, incorporando capacidades digitales, incorporando nuevas compañías de software a su oferta de servicios. Y en estos 11 años, en que han hecho un recorrido tanto por crecimiento orgánico como inorgánico, finalmente cuenta con un conjunto de empresas, con distintas compañías y modelos de negocio que suman un valor superior a los 11.000 millones a su oferta de valor, a esta capacidad de permitir a las organizaciones transformarse y por lo tanto mejorar la velocidad de toma de decisiones, flexibilidad en la articulación de sus operaciones, mejora en la calidad de productos y servicios, captura segmentada de eficiencia y la renovación de sus modelos de negocios en un entorno de alta seguridad para cumplir con sus compromisos. Un ejemplo del enorme impacto en valor que está significando la transformación de Industria 4.0, pero también la toma de conciencia de que estos no son procesos automáticos. Este es un camino, una ruta a la transformación y por lo tanto en ese contexto vamos a analizar qué es lo que significa capturar valor en proyectos, en programas de Industria 4.0. Así que con esta introducción los dejo con Marcel. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Muy bien. Arturo estuvo hablando de un gran potencial general, genérico que tiene la industria 4.0. Si pensamos en el valor que le damos a muchas empresas en la bolsa, eso es una apuesta al futuro. Y la cuestión al final para muchas empresas es, a partir de una estrategia digital, de la iniciativa que tienen de también inversiones que quieren hacer en eso, cómo lo pueden alinear con los recursos limitados que tienen. Y por eso siempre estamos hablando de ROI, de calcular el retorno que vamos a tener a una inversión que hacemos. Y eso ya en sí es un obstáculo, porque siempre son proyecciones al futuro, ¿no? Estamos hablando de beneficios en el futuro, estamos hablando de costes que no podemos saber hoy en día, solamente los podemos estimar, así que ya en sí es algo difícil. Ahí estamos bien. Bueno, más allá de ese obstáculo, de ese reto de calcular un ROI en general para un proyecto, tenemos diferentes aspectos particulares en el contexto de la industria 4.0 que vemos en el contexto de muchos proyectos. Y queremos, antes de entrar en detalle en cómo podemos superar esos obstáculos, dar unos detalles, ¿no? Mencionar 5 puntos, y el primero es
que se trabaja mucho con prototipos, se trabaja con pruebas de concepto, que es importante para evaluar si una tecnología sirve, pero lo que se olvida en muchos casos es el use case atrás, el business case, el valor. Si se desarrolla algo que después no se puede aplicar, no es una solución útil, no tiene mucho sentido. Así que eso es algo que se encuentra mucho. Es difícil encontrar el equilibrio entre evaluar potenciales posibles y desde el principio tener en cuenta también dónde vamos a utilizar esa solución. Y eso nos lleva directamente al segundo punto, que es el alcance del proyecto y la posibilidad de escalar. Un alcance muy estrecho, muy limitado, no nos permite entender dónde crea valor una solución. Algo que desarrollamos, capacidades que desarrollamos, alguna solución, un sistema de información, todo eso brinde mucho valor si se puede escalar. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que no todas las soluciones posibles siempre se tienen que utilizar y aplicar. Muchas veces, si hablamos de sistemas de información, tienen muchas funcionalidades y no todas son útiles, son necesarias para la empresa. Así que definir muy bien dónde podemos crear valor es importante cuando se determina el alcance de los proyectos. Y eso es muy difícil determinar el alcance porque los proyectos no son aislados. En muy pocos casos son aislados. En general hay muchas dependencias entre los proyectos. Hay muchos proyectos que son habilitadores, que no crean valor en sí, sino en una segunda, tercera instancia. Todo el tema de capacitar sus empleados, de instalar más tecnología para acumular, para colectar datos, todo eso en el primer lugar no crea valor, sino cuando utilizamos esas informaciones, cuando las ofrecemos, las visualizamos, las analizamos. Y justamente eso es un problema porque se invierte en ciertos sectores, en la producción, se invierte en el mantenimiento y el valor por ahí en muchos casos no se crea en ese departamento, se crea en otros procesos administrativos, en el departamento de finanzas, en el departamento de planeamiento, ahí donde se puede ahorrar tiempo y como Arturo estaba comentando, donde se puede acelerar el proceso, ¿no? Acortar los tiempos de reacción. Así que hay que siempre tener en cuenta que más que nada en una organización grande que no está muy bien coordinada, que los efectos y las inversiones no siempre están en el mismo lugar. Y al final es un tema relativamente nuevo, falta experiencia en muchas empresas, faltan benchmarks, falta conocimiento, todo eso también crea cierta resistencia, ¿no? a iniciativas. Y uno de los aspectos que tenemos en cuenta en ese evento, en ese formato, es justamente ofrecer un poco de nuestra experiencia, dar un cierto benchmark para iniciar por ahí actividades en sus empresas, también si son estudiantes, en sus futuros trabajos, todo eso. Así que son 5 puntos que vimos muchas veces, que resumen un poco el problema, y queremos entrar ahora enfocarnos en la solución. Si hablamos de ROI, hablamos de 2 puntos, de los beneficios y de las inversiones. Beneficios significa que tenemos que cuantificar, estimar qué nos brinda ese proyecto en el futuro, y si hablamos de las inversiones tenemos que hablar de costos. Después Arturo también va a comentar un poco el aspecto de los posibles socios, de partners que nos pueden ayudar. Y algo que hay que tener en cuenta no solamente son los beneficios y las inversiones, también muy importante es la gestión del proyecto o del programa también, porque podemos hacer muy bien el cálculo, podemos estimar bien esos valores. Si no gestionamos bien el proyecto, no nos sirve porque no vamos a realizar nunca el beneficio que estamos apuntando y se van a aumentar los costos y al final vamos a quedarnos no con un éxito, sino con un fracaso. Así que teniendo eso en cuenta, me gustaría contarles un poco nuestra idea de cómo se puede cuantificar un beneficio, los beneficios en el contexto de la industria 4.0.
Muy bien. Eso es algo que todos los que participaron en el último evento ya lo vieron, es nuestra metodología, el índice de madurez que nosotros aplicamos, que se desarrolló en un consorcio muy amplio en Alemania de diferentes instituciones de investigación, de la industria también, y que es básicamente un estándar. Y eso tiene atrás la idea de estructurar el viaje, la trayectoria de la transformación digital y estructurarla con enfoque a la creación de valor, definiendo diferentes escalones por los cuales una empresa puede escalar, ¿no? en esa trayectoria. Teniendo eso en cuenta, sabemos dónde empezamos a la izquierda en la computarización y podemos llegar hasta un nivel de adaptabilidad. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Si están interesados en más detalles de la metodología, se pueden fijar en el último formato que también está disponible en forma de grabación. Muy bien, para definir ahora el potencial, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que el potencial es la diferencia de un estado futuro y el estado actual. Así que tenemos primero que determinar, hallar, definir dónde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado actual? Eso es difícil porque no solamente es unidimensional, es multidimensional, hay muchos aspectos de la empresa que hay que tener en cuenta, no solamente los recursos o los sistemas de información, también la cultura, la organización, todo eso se integra en ese modelo de índice de madurez y por eso nos permite hallar cuál es el estado actual. Y después hay que definir, empezando desde la estrategia, desde las debilidades y también las fortalezas de la empresa, un estado futuro realista, ¿no? No vamos a llegar al nivel 6, adaptabilidad, en un futuro cercano. Eso es una meta a largo plazo y tampoco hay que llegar a eso en todos los casos, ¿no? Así que hay que definir muy bien dónde estamos, dónde queremos llegar y para empezar les quiero explicar un poco mejor el valor genérico atrás de cada uno de estos escalones que vemos acá. Empezamos a la izquierda hablando de computarización, es algo que no está empezando hoy en día, lo conocemos desde hace décadas, tener informaciones de forma digital, simplificar procesos repetitivos y lo que nos permite ese escalón más que nada es editar datos más eficientemente, buscarlos, hacer copias de seguridad, todos esos procesos que nos llevan tiempo, los podemos realizar de forma digital, de forma automatizada, eso es un gran valor en ese nivel. Si pasamos al segundo nivel, a la conectividad, ¿no? Conectar máquinas con sistemas, con personas, todos los objetos en nuestra empresa, hablamos de transferir esas informaciones. Y eso obviamente nos evita un esfuerzo para la transferencia manual, pero también nos brinda una mayor calidad de esos datos, una mayor fiabilidad y una transferencia con mucha más frecuencia que es posible. Así que ahí ya llegamos a acelerar un poco el proceso, a cortar el tiempo de reacción. Y en base de una conectividad comprensiva en la empresa entre diferentes departamentos, diferentes objetos, podemos utilizar esa información que tenemos disponible en tiempo real, en el mejor de los casos, y llegamos a una visibilidad, ¿no? Tenemos siempre acceso a la información necesaria de forma rápida, nos ahorramos la búsqueda, nos ahorramos los procesos de colección y combinación de informaciones, podemos crear informes, reportes, visualizaciones mucho más rápido y detectamos fallos, problemas más rápido. Así que justamente esa idea de acotar los tiempos de reacción que podemos conseguir en ese nivel. Y en base de las informaciones que tenemos disponibles, podemos avanzar un paso más, podemos empezar a analizar en tiempo real. Así que podemos hacer análisis en base de datos, en sistemas semi-automatizados, progresivamente más automatizados, es todo un proceso, pero nos ahorra de todas maneras un esfuerzo manual y nos permite no solamente detectar problemas, sino detectar la causa, ¿no? La causa raíz de forma más rápida, de forma más comprensiva, aspectos que antes no podíamos entender en base de los datos
los podemos entender esos aspectos. Y con un mayor entendimiento, con mayores conocimientos, podemos llegar a predecir el futuro. Y eso nos permite, obviamente, de ser no solamente reactivo, sino predictivo, proactivo. Podemos suavizar, nivelar mucho mejor nuestros procesos, creamos una estabilidad mayor porque sabemos cuándo van a pasar ciertos eventos, cuándo va a fallar una máquina, cuándo nos faltan materiales, etc. Así que se reducen mucho las pérdidas, se acelera el proceso, podemos tomar acciones proactivas. Y al final, en el nivel de adaptabilidad, le damos un poco más el control al sistema, podemos implementar esos bucles de control que se autoadapten a circunstancias cambiantes, y eso realmente es la cima, la cumbre de la industria 4.0. Muy bien, entendiendo eso, el valor que está atrás, ¿no? Separándolo un poco mejor en diferentes etapas, obviamente lo que es importante ahora es cómo lo podemos aplicar en una empresa, ¿no? Cómo lo transferimos a mi objeto en cuestión, a mi departamento, a mi planta, a mi empresa. Y para eso nosotros, del Centro de Madurez, desarrollamos una metodología que está conectada con el modelo de madurez. Importante es ese análisis de valor, no se tiene que hacer una vez, se tiene que hacer muchas veces, ¿no? Se tiene que hacer a nivel más estratégico, más global, más rápido, más estimado, y se tiene que hacer cuando se habla de realmente definir los presupuestos de forma más profunda. Y esa metodología, que nosotros lo llamamos el Value Quantifier, nos permite eso. Nos permite, alrededor de lo que ven en el centro, un análisis cualitativo en lo cual aplicamos el índice, hacer estimaciones de valor. Ese análisis cualitativo lo vimos en el último evento, fíjense ahí en los detalles. Lo que vamos a ver ahora es el paso 1, una estimación estratégica más orientada en las metas estratégicas de la empresa, y un cálculo más detallado que nos permite tener los resultados del análisis cualitativo y entrar mucho más en detalle. Y vamos a empezar por el paso 1, por la estimación estratégica. Al final, todo eso siempre se tiene que reflejar en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. De alguna manera tiene que tener un efecto, esperemos que sea un efecto positivo a esa cuenta. Y lo que tratamos acá es mostrar un poco que, basado en la experiencia, no solamente la nuestra, incluimos acá la experiencia nuestra de más de 70 proyectos que hicimos aplicando el índice. Incluimos también diferentes publicaciones de instituciones de investigación, de otras consultoras, etcétera, para determinar un poco mejor rangos de potencial para ciertos KPIs, para ciertos parámetros, ¿no? El primero, muy general, es el EBIT, el beneficio antes de interés y impuestos. Y ahí vemos que eso ya es un rango bastante interesante. Podemos llegar hasta un 7% de aumento en el EBIT. Eso obviamente no sirve mucho para una empresa en particular. Hay que analizar la cuenta de pérdidas y ganancias, unos KPIs, hay que hablar con los expertos y hay que definir dónde nos encontramos en ese rango, ¿no? Y eso no solamente se puede hacer a nivel del EBIT, se puede hacer a nivel de diferentes categorías. Acá vemos unas categorías de ingresos, aumentando las ventas, aumentando el rendimiento, ¿no? Esas cosas. Podemos analizar diferentes categorías de costos para mantenimiento, calidad, energía, etc. Y hay que realmente en ese análisis identificar las categorías, las áreas en las cuales están valores potenciales importantes y enfocarse en estos. Para eso sirve ese análisis. Se incluyen también analizar el servicio al cliente, time to market, diferentes factores. Lo que es importante y lo que se ve acá es que a veces el rango es muy amplio. Hay empresas, si vemos el time to market a la derecha abajo, hay algunas empresas que consiguen un 2%, hay otras que consiguen un 90%. Así que hay que definir muy bien cuáles son las circunstancias, hablar con la gerencia y basado en eso uno se puede ubicar un poco en esos rangos y tener una primera idea dónde tenemos potencial. Y no solamente
de forma cualitativa, diciendo, bueno, sabemos que un problema nuestro es la calidad, sino decir, mira, podemos conseguir un 5% de ahorro en gastos de calidad, y como tenemos gastos muy altos, eso es un valor importante que podemos invertir en esas actividades, ¿no? Para eso sirve ese primer análisis. Y pasamos al segundo paso, eso lo vimos en el último evento, cómo funciona, es la aplicación del índice de madurez. Empezando de una definición del alcance, metas estratégicas, qué es el objeto de observación, generalmente utilizamos planta por planta, y después podemos hacer un análisis del estado actual, que es el segundo paso, y desarrollar un roadmap, un plan integral de medidas. Eso es algo muy estandarizado, lo utilizamos un cuestionario, una plataforma online donde lo hacemos. En 2 a 3 semanas se puede hacer eso para una empresa. Y el gran valor es que después la empresa va a tener esas dos cosas, va a tener a la izquierda el estado actual de ahora, en diferentes dimensiones de la empresa, con mucho detalle para diferentes procesos y departamentos, y en base de eso un roadmap que desarrollamos que identifica y describe diferentes medidas importantes. Ven acá, todos esos puntos están relacionados, explica las interdependencias y explica una secuencia en la cual hay que realizar esas actividades. Ese servicio, si es interesante para ustedes, lo ofrecemos también juntos con la Universidad de Chile que estamos cooperando, y es muy importante tener esa base para poder determinar el potencial, porque primero se tiene que entender cómo están relacionadas las actividades. No se puede realizar una actividad sola, sino se tienen que tener en cuenta diferentes actividades. En el mejor caso sería, elegimos una de esas actividades en el roadmap y tratamos de cuantificar el valor. Pero eso generalmente no tiene mucho éxito porque no es posible. ¿Por qué no es posible? Por las interdependencias, porque primero hay que hacer otro proyecto, después hay que empezar con el otro, y al final el valor por ahí se genera en el tercero o el cuarto proyecto. Por lo tanto, podemos pasar al tercer paso, al cálculo más detallado que podemos hacer. Y eso se basa en experiencia nuestra, definimos ciertas líneas de acción. Como no es posible determinar el beneficio de forma razonable para una actividad sola, definimos esas líneas de acción que resumen diferentes actividades que están alineadas a una meta final o a un objetivo mayor, digamos. Vemos acá el ejemplo de procesos transparentes en la primera línea de acción, y ahí vemos 2 módulos. Esos módulos son grupos de actividades, ¿no? Al final, ¿qué hacemos? Decimos, el gran valor que queremos realizar es llegar a una transparencia de nuestros procesos. Y en el primer módulo queremos conseguir que podemos seguir los procesos y las condiciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos implementar más sensores, diferentes, conectar máquinas, por ejemplo, juntar más informaciones, más datos. Y después tenemos que empezar a seguir a variables claves, a KPIs. Tenemos que definir en base de esas informaciones que tenemos accesibles, métricas para medir nuestra performance, ¿no? ¿Estamos bien o estamos mal? Y tenemos que implementar una metodología, un sistema de revisar esos KPIs. Todo eso conjuntamente forma ese primer módulo. Y en base de esa visibilidad de informaciones, podemos empezar a analizar los procesos. Lo hacemos al principio de forma por ahí más manual, pero apoyado por paneles de rendimiento, por sistemas como un Electronic Shop Floor Management, que nos brinden la información y que nos ayudan en tomar decisiones. Pueden ser también paneles del estado de los equipos, etc. Facilitarnos la decisión, el análisis, y al final empezar también aplicando análisis más automatizado hasta llegar a inteligencia artificial para realmente hacer un análisis mucho más profundo de, por ejemplo, un KPI muy importante que es el OEE. Y las pérdidas, por ejemplo, también.
Así que tenemos diferentes módulos en los cuales ubicamos esas medidas y para esos módulos ahora sí podemos definir un potencial. Y lo ven acá para los 4 módulos que pusimos en el ejemplo. No podemos decir obviamente un valor concreto porque es una estimación. Podemos definir un rango en lo cual muy probablemente se va a encontrar el valor que se pueda realizar. Y esos son, si vemos el ejemplo del análisis de procesos, es un rango de entre 325.000 y 650.000, que es bastante dinero que se puede invertir en esas actividades que estamos liberando, digamos, para adelantar el proceso. Y seguramente quieren entender un poco mejor cómo se hace ese cálculo y por eso les quiero mostrar un detalle, un ejemplo, justamente para ese módulo de análisis de procesos. Acá se ve que podemos definir a la izquierda diferentes efectos. Un efecto puede ser, necesitamos menos materia prima, menos materiales, porque podemos reducir los desperdicios, las pérdidas de material. Así que empezamos a calcular cuánto material tenemos, cuánto desperdicio tenemos. Eso es el potencial, ¿no? Acá sería un potencial total de 1.067.000. Y en una discusión entre los expertos internos de la empresa y consultores experimentados de nuestro lado, podemos estimar cuál sería el potencial que se puede conseguir cuando hablamos de reducirlo. Reducirlo un 10 o un 20% nos lleva a valores que se ven acá a la derecha de entre 106.000 y 213.000, en ese caso euros, dólares, muy parecido, que se pueden realizar. Y ese cálculo se puede hacer para diferentes efectos. También mejorar el proceso de lanzamiento, ¿no? Evitar que se tarde tanto, que se generen tantas pérdidas. Reaccionar más rápido a fallos, a problemas críticos de nuestras máquinas, de nuestros equipos. Resolver esos asuntos más rápidos. Todo eso se puede calcular, estimar con diferentes KPIs, informaciones que se necesitan de la empresa. Y el último aspecto es muy importante, estamos hablando de procesos administrativos, de todo eso que está atrás del operativo. Muchas veces encargados, gerentes se tienen que ocupar de buscar información, analizar diferentes reportes, entrar en diferentes sistemas. Eso también puede ser un valor, un potencial. Y al final podemos sumar todo eso y llegamos justamente al rango que habíamos visto de entre 325 y 650.000 euros. Muy bien, eso de forma muy breve, el concepto que está atrás, no llegamos a decir un valor concreto, pero tenemos una base de discusión mucho más concreta, mucho más basada en datos, en informaciones para tomar decisiones. Podemos entender si eso es realmente algo que brinde valor, porque si son inversiones de varios millones de euros, pero tenemos un potencial de 150.000 euros o dólares, obviamente no vamos a ni pensar en realizarlo. Y algo más que quiero compartir, porque estamos hablando de experiencia, todo eso, la experiencia de diferentes proyectos, los benchmarks con otras empresas nos permiten acelerar el proceso, ¿no? Entender mucho mejor y de forma más rápida dónde estamos, dónde están nuestros potenciales, cómo podemos cuantificar los beneficios. Y eso es un ejemplo, mucha información, lo sé, pero lo que muestra son diferentes tipos de empresas arriba y a la izquierda diferentes líneas de acción que nosotros definimos. Y lo que se puede ver, si vemos, por ejemplo, la línea de acción 3, gestión de energía integral, que la importancia no es igual para todas las empresas. Si hablamos de un fabricante de piezas o un proveedor de módulos, no es tan importante. Hay otras áreas que son mucho más importantes. Pero si vemos muy a la derecha, procesos continuos, una industria como la química, ahí es muy importante todo ese tema de una gestión integral de la energía. Así que directamente entendiendo de dónde viene la empresa, entendiendo las características, podemos ya definir líneas de acción que son importantes y podemos ayudar a realmente identificar dónde están los potenciales y dónde quieren invertir las empresas. Muy bien. Hasta acá de mi parte y le paso de vuelta la palabra a Arturo para seguir con las inversiones y la gestión de los proyectos. Muchas gracias, Marcel. Vamos a continuar, voy a ser breve, pero quiero
detallar algunos aspectos importantes antes de darle la palabra y responder algunas preguntas que ya nos han estado haciendo. Les pido que por favor se pueden conectar ahí al QA, ¿verdad? En Zoom, hacer sus preguntas o si quieren hacerles directamente por el chat. Respecto de las inversiones, ¿no? Y costos relevantes. Decirles que normalmente en estos proyectos nos encontramos con una enorme pasión por hablar respecto a las tecnologías, ¿no? Hay un hambre de comprar tecnología y efectivamente es cierto, ha ido aumentando de manera significativa la inversión en estas nuevas tecnologías, ¿no? Desde inteligencia artificial, robótica, un uso más avanzado de los móviles, de las redes sociales, obviamente IoT y la sensorización en general. Sin embargo, siendo importante, siendo un factor determinante, lo que llamamos de no perder de vista que estos son proyectos transformacionales y por lo tanto es necesario mirar de manera más sistémica a las componentes de inversión, tanto aquellos que son inversiones externas, es decir, como veíamos, la compra o la adquisición de equipos y sistemas, pero en muchos casos nuestro proceso va a requerir transformaciones en nuestros sistemas actuales, en nuestras máquinas, en nuestros equipos que son analógicos y que les vamos a mejorar sus capacidades de comunicación, la sensorización, la captura de datos. Eso va a requerir incrementos de licencia, nos podría significar la contratación de asesoría, otros subcontratos justamente para habilitar el equipamiento actual que tenemos y mantener, extender su vida útil o integrarlos en algunos casos, distintas componentes de sistemas que hemos comprado, ¿verdad? Por partes o por módulos, y otros gastos asociados a viajes o formación y capacitación de equipos. No es menos importante también la inversión interna que se hace, que requiere muchas veces la disponibilidad de horas hombres para las actividades de diagnóstico o assessment. En algunos casos identificamos la necesidad de nuevos perfiles o competencias y por lo tanto eso significa en el camino nuevas contrataciones y los tiempos que dedicamos a nuestros equipos directos e indirectos por pruebas de líneas, por trabajo, testeo, pruebas de concepto. La necesidad también de considerar presupuestos en términos de visitas y presentaciones que pudiéramos hacer a otras plantas, que pudiéramos hacer, ¿verdad?, a otros casos, otros ejemplos, o a los proveedores de equipamiento, ¿ah?, que es necesario testear o hacer validaciones o pruebas de concepto, como decía, en terreno. Eh, la generación de informes de seguimiento, comunicación y reportería. En el mundo de la consultoría, sabemos que un 25 o un 30% de las horas hombres tienen que ver con gestión de stakeholders y con comunicación frecuente y periódica. Y por otro lado, también los aspectos de formación de nuestros equipos, los tiempos que tienen que dedicar, ¿verdad?, sus propias horas en tiempos hábiles dedicados a su formación e integración de nuevas competencias. Menos, ¿verdad?, los subsidios. Y aquí es importante empezar a usar creativamente subsidios que tenemos desde Ley I+D, asociados a programas Corfo. En algunos casos participamos de programas internacionales o de programas corporativos si somos parte, ¿verdad?, de una red ampliada. Algunos están asociados a proyectos, ¿verdad?, de la CAF o de BID o proyectos, como decíamos, internacionales en los que están participando y por supuesto, no menos importante, la posibilidad de hacer uso de franquicias Sense en la formación de sus equipos. Si bien es importante las inversiones y tener claro dónde están las principales fuentes a las que vamos a estar asignando recursos, no es menos importante que la manera en que se producen estas contrataciones requiere un entendimiento profundo de un nuevo modelo de relación con nuestros socios en este camino de la transformación. Requiere un nuevo modelo de relación porque los vamos a integrar en un camino donde tenemos un montón de preguntas, de incertidumbre, y queremos que participen jerárquicamente desde aquellos aspectos que son de naturaleza estratégica, entender qué es lo que significa este cambio, esta transformación, al punto que podría incluso significar cambios en nuestros modelos de negocio. Desde el punto de vista también de la experiencia del cliente y por lo tanto profundizar en el conocimiento del cliente y generar mecanismos, alianzas estratégicas que nos permitan ganar insights que nos generen, ¿verdad?, nuevas propuestas de valor y por lo tanto nuevas fuentes de generación de valor para los clientes. Hoy día un elemento diferenciador importante, por ejemplo, en el mundo de la logística, que ya lo hemos descubierto en los couriers, es tener visibilidad
del estado de los despachos, del estado de las entregas, de los niveles de conformidad, de los tiempos de respuesta, que se convierten en factores de valor al momento, ¿verdad?, de construir nuestras ofertas. A nivel de las personas, como vemos, ¿quiénes son nuestros socios estratégicos en los procesos de planificación y optimización de los equipos de trabajo, de los procesos de reestructuración organizacional, porque aparecen nuevas formas de trabajo, ¿verdad?, nuevas estructuras y mecanismos de incentivos y, por supuesto, la gestión del cambio? ¿Cómo y con quiénes vamos a avanzar en las definiciones de estas nuevas arquitecturas? Necesitamos pensar en arquitecturas abiertas, en integración e interoperabilidad, y por lo tanto dejar las condiciones precisamente para poder progresivamente lograr un escalamiento y una integración de cadenas de valor que se virtualizan aceleradamente. Tener un roadmap, ¿no?, de transformación y de inversiones en el ámbito de las nuevas tecnologías, la excelencia operacional y por lo tanto la transformación progresiva de nuestras fábricas a verdaderas fábricas digitales o fábricas duales, ¿no? Vamos a tener hoy día una fábrica analógica y su símil o su twin digital, su gemelo digital sobre el cual vamos a estar trabajando y por supuesto y no menos importante, socios con los cuales vamos a determinar los mejores modelos de toma de decisiones, de integración de stakeholders y de gestión de riesgos asociados a nuestros proyectos transformacionales. Aquí un ejemplo, ¿no?, que me pareció muy didáctico, el caso de esta empresa española, catalana, Nexiona, que muestra las diferencias entre los abordajes tradicionales de Industria 3.0, en el que intentamos interconectar nuestros elementos, ¿verdad?, desde un ERP, desde un sistema de manufactura o de control como el de SCADA o a nivel de los sensores que podamos tener en distintos equipos, y la enorme dificultad al intentar hacer estas integraciones uno a uno o para fines específicos, mientras que la aproximación de una arquitectura abierta con enfoque de Industria 4.0 más bien lo que busca es generar una capa de interoperabilidad, una capa de integración que nos libere de las ataduras que a veces tenemos de infraestructuras específicas o propietarias y construir entonces un modelo mucho más flexible que por lo menos en una primera etapa a nivel de los datos nos permita ágilmente capturar, transformar, analizar y tomar decisiones de vuelta sobre cualquier sistema, de tal manera que podamos construir esos grados de apertura, flexibilidad sobre estándares abiertos. Como ejemplo, ¿no?, de números para que tengamos una cuantificación, hoy día es posible abordar con metodologías ágiles proyectos de Industria 4.0 considerando periodos de 4 a 6 meses para pasar de pruebas de concepto a integración en ese periodo y otros 6 meses para lograr escalamientos en plantas o en faenas productivas con inversiones totales de entre los 300 y los $250.000, con lo cual es bastante abordable si pensamos en proyectos transformacionales que van a capturar valor en este cambio que estamos experimentando. Y finalmente, pero no menos importante, la capacidad de gestión. Más allá de la determinación de los beneficios y las fuentes de inversión y costo, la capacidad de gestión, la actuación sobre los principales drivers es la que nos va a asegurar la progresiva captura de valor. En ejecución y seguimiento del proyecto, en la estructuración de este proyecto y por supuesto la gestión del capital humano. Una reflexión de los principales aspectos que nos parecen relevantes a considerar en cada uno de estos puntos y les damos la palabra. En ejecución, fundamental los aspectos de liderazgo, la participación activa de los principales líderes y además la gestión activa de los proyectos y los términos contractuales para asegurar que el capital intangible que generamos aquí, software, conocimiento y práctica, las podamos, ¿no?, considerar, valorizar entre ambas partes. En el frente, ¿verdad?, de estructuración del proyecto, sí es necesario generar esta oficina de gestión de proyectos de Industria 4.0 responsable de coordinar, de transferir, ¿verdad?, y de orquestar un sistema que es complejo y que cambia dinámicamente, que coordina
a los distintos stakeholders y a los distintos subproyectos y participantes, y que finalmente le da transparencia y articula el conjunto de compromisos y métricas asociadas al proyecto. Y finalmente, pero no menos importante, la gestión, ¿verdad?, del cambio cultural y del talento, que es fundamental, porque no solamente durante el tiempo vamos a ir articulando nuevas capacidades, sino que queremos que nuestro proyecto nos deje en un nuevo nivel, en un nuevo escalón en términos de capacidades operacionales y estratégicas. Con esto, como resumen, la generación de valor no solamente es un cálculo numérico, la cuantificación de fuentes de beneficio y fuentes de inversión y costo. Es un proceso en el cual articulo un proyecto transformacional con socios, con una identificación cada vez más precisa y fundada de mis fuentes de valor, por donde gestiono sus drivers, donde adicionalmente articulo un roadmap de inversiones y de construcción de nuevas capacidades y su disponibilización, y finalmente donde me aseguro tener un modelo de gestión lo suficientemente ágil y flexible para transformar cultura, talento y ser capaces finalmente de llegar al puerto que nos habíamos definido como llegada de esta transformación de industria 4.0. Hemos querido hacer este recorrido quizás comprimido para que se den una visión de lo que significa efectivamente capturar valor y este cálculo del ROI, y les abrimos entonces el espacio para los que nos quieren hacer preguntas, decirles que ya se activó las preguntas, ¿no? Les dejamos ahí tres preguntas para que nos puedan responder respecto de si les gustó la charla, si quieren recibir información, ¿verdad?, relacionada, que hay varios también por el chat que me han estado consultando y pidiendo información. Por supuesto, aquellos que nos contacten, les vamos a hacer llegar la información. Y por otro lado, el espacio para poder conversar de manera mucho más interactiva sobre la base de casos concretos en una próxima, en una futura actividad. Así que les dejamos abierta esa posibilidad para quienes estén interesados, y vamos a ver qué preguntas nos han llegado. Una pregunta para Marcela aquí. ¿Algún ejemplo que nos puedas contar de prestadores de servicios en el ámbito de la salud? Estás con micrófono, Marcel, en el área de la salud, el ámbito farmacéutico, el desarrollo, ¿verdad?, de nuevos fármacos, etcétera. Sí, tenemos ejemplos de la industria farmacéutica, también de equipos de salud, de máquinas relacionadas con salud, no tanto en el sentido de servicios de salud. Hay otras metodologías, esa realmente se enfoca mucho a un producto, a una producción, ¿no?, a la industria. Hay una metodología parecida para servicios digitales que también se desarrolló en nuestro ámbito, pero hay que entender que son dos temas un poco diferentes, que cómo tenemos que tratar los servicios y cómo tenemos que tratar todo ese desarrollo de la planta, ¿no? Están relacionados, eso queda claro, pero la metodología es un poco diferente. Eso sería un tema adicional, eso realmente se enfoca en Industria 4.0, en empresas productoras, digamos. Efectivamente, aquellos que estén interesados en los ámbitos más bien de servicios, de retail, de productos masivos, en temas de salud, por ejemplo, nos pueden contactar, y también hay frameworks específicos por las características propias, que significa la prestación de servicios en mercados o en ámbitos masivos de pacientes, ¿verdad?, o consumidores. Jorge nos pregunta, ¿en qué aspectos tiene mayor aplicabilidad y relevancia un proceso de transformación digital en aspectos de servicios? O sea, yo quizás le respondo aquí a Jorge. La verdad es que la transformación digital, entendida como una transformación de los negocios, tiene impacto en todas las industrias. Todas las industrias están en este proceso de cambio, de transformación. Mencionaba yo en la presentación anterior que hicimos el concepto de Vortex digital que desarrolló el IMD,
no solamente están cambiando aceleradamente, no solo por las tecnologías, los clientes, nuestras preferencias, las necesidades que tenemos que cubrir están cambiando y por lo tanto eso está obligando a reaccionar oportunamente. Está produciendo cambios en la manera en que consumimos contenido, ¿verdad? Estamos viendo hoy día un crecimiento en empresas que ofrecen streaming, está cambiando en términos de cómo queremos vacacionar, cuando podemos vacacionar, o sencillamente cuando queremos consumir, ¿verdad? Productos de electrónica. Eso es lo que está cambiando y por lo tanto las prestaciones de servicios, logística, atención, salud, están experimentando una transformación importante y por lo tanto las reglas con las cuales vamos a abordar esta transformación y las vamos a gestionar necesitan ser revisadas y también se requieren cambios de paradigma. Te invito, Jorge, si tienes más interés en algún ámbito, en algún área específica de servicio, que nos contacte. Lo que es muy importante también en ese contexto, justamente esa metodología sirve para entender cuáles de las soluciones se aplican, ¿no? Una pregunta siempre se tiene que al final llevar a las circunstancias particulares, a las condiciones particulares, al estado actual de la empresa. Es lo mismo cuando hablamos de la planta de producción o cuando hablamos del servicio. En el caso de un servicio, obviamente hay que hacer mucha más investigación todavía en lo que quiere el cliente, cuál es realmente el valor que brindamos, pero también tenemos que siempre entender dónde se encuentra nuestra empresa, cuáles son las capacidades que tenemos, cuál es la estructura que tenemos, qué servicios podemos ofrecer, qué informaciones tenemos para ofrecer esos servicios, qué información necesitamos. Así que siempre al final hay que empezar de un análisis profundo de dónde nos encontramos y obviamente combinarlo más todavía en el sentido de los servicios con la expectativa del cliente. Claro. Mira, Rodrigo, muchas gracias, Marcel. Rodrigo nos pregunta, ¿cómo sería posible estimar el potencial impacto de tener información preventiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de poder anticipar situaciones de falla de los equipos o descontinuidades, o cómo estimar, ¿verdad?, los ahorros que se producen por eso. Sí. No sé si quieres responder ahí brevemente, porque tenemos algunas preguntas, pero claramente podemos profundizar esta respuesta. Sí. Hay dos aspectos. Uno es siempre, uno busca más flexibilidad para el futuro porque va a cambiar también el ámbito de negocio, ¿no? Eso es algo que se puede estimar es muy difícil. Lo que sí sabemos, cuánto tiempo necesitamos para arreglar máquinas, cuánto nos cuestan los problemas de calidad, todo eso podemos reducir en general con acciones más proactivas, más preventivas. Así que ahí sí tenemos un potencial que podemos determinar, más el potencial adicional de flexibilidad en el futuro que es difícil de estimar. Efectivamente, además, si estamos en entornos o en industrias reguladas, hay un impacto de esas regulaciones, ¿no? Hay penalizaciones, en algunos casos el extremo es pérdidas de licencias para operar, y por lo tanto hay una casuística ahí amplia que también sobre la que te podamos responder, Rodrigo, así que si nos escribes después, pero hay maneras concretas de determinar el valor que hay en esa analítica preventiva. Exacto, muy importante tener en cuenta esos riesgos también, no solamente el valor positivo, sino también los riesgos que uno pueda minimizar, ¿no? Más que nada en la industria farmacéutica, etc. Sí. Muy bien. Carlos nos pregunta si las industrias escasean el business case y los benchmarks, ¿contra qué comparar las industrias en Chile? Por ejemplo, cuando no tienes información como esa. Entiendo yo que la pregunta es en el contexto de industrias 4.0, ¿no? Cuando no tenemos benchmark o comparaciones directas. Pero hay que decirle a Carlos que efectivamente la principal complicación no es solamente que escasea la información y escasea por razones muy obvias, ¿no? Este todavía es un fenómeno relativamente reciente. Estamos avanzando en el proceso de Industria 4.0. Algunos líderes, los primeros que innovan, han dado ese camino, han avanzado, pero no se ha masificado. Por lo tanto, no tenemos tantas referencias de información, pero sí existe lo suficiente, por ejemplo, con
con el equipo de madurez de Industria 4.0, ya hay una base de más de 70 proyectos concretos en distintas industrias sobre los cuales podemos mejorar nuestra capacidad de predecir, entender y por lo tanto hacer comparaciones en distintos tipos de industrias, desde aquellas que son productivas en el ámbito de partes y piezas electrónicas, metalmecánica. Así que por supuesto eso reduce el nivel de incertidumbre y nos permite, ¿verdad?, hacer análisis y comparaciones que sean más homologables, más certeras, pero por supuesto el nivel de incertidumbre se va a mantener. Lo que estamos haciendo es reducirlo para discriminadamente ir identificando dónde están las principales palancas, las fuentes de valor, e ir permitiendo un análisis mucho más preciso, que además en la medida que vamos avanzando en nuestro proyecto, tenemos mejor datos, mejor información y mayores niveles de certidumbre. Lo que puedo comentar desde la experiencia es que muchos retos se parecen y que se pueden identificar patrones. Si estamos hablando de la industria de alimentación y la de farmacéutica, obviamente son cosas muy diferentes, pero también tienen cosas en común y siempre se encuentran esas paralelas, y si uno tiene suficientemente proyectos, se pueden transferir ciertos conceptos de un lado al otro, siempre teniendo en cuenta obviamente todas las particularidades, pero se puede utilizar la experiencia también de otros sectores. Y lo que es muy importante, que estamos iniciando con eso también, tener una red amplia de socios de otras empresas, desarrollar eso conjuntamente, porque una empresa sola no tiene los recursos para hacerlo, y tener realmente una red potente para llevar esos temas adelante, de investigación, de universidades, de centros de información estatales y de otras empresas, eso ayuda mucho. Efectivamente, de hecho, ya que tú mencionabas el sector agroalimentario, hay temas comunes, transversales, como por ejemplo los temas de bioseguridad, seguridad agroalimentaria, temas de trazabilidad, que son comunes Sí. y en muchos ámbitos están siendo trabajados y como universidad también tenemos acceso, ¿no?, a esa información. Jaime Chaparro nos pregunta, para el business case, ¿existen métricas de beneficios por industria? Sino tal como No veíamos, sé si entendí bien la efectivamente. pregunta. Sí, mira, la pregunta te la vuelvo a hacer. Nos preguntaba si acaso existen para las métricas de valor, para la determinación de valor en los business case, existen métricas por industria, si podemos determinar, ¿verdad?, esas métricas de beneficio por industria. Lo que nosotros tenemos son efectos, y hay que determinar después para cada una de las industrias, obviamente, cuáles de esos efectos se pueden realizar. Así que se ajusta a la empresa en cuestión, a la industria en cuestión, investigando cuáles son los efectos que son relevantes. De esa Claro. manera, el efecto en sí también, obviamente, depende después de los números particulares de la empresa, ¿no? Pero el proceso de ajustarse es por decidir cuáles de los efectos se pueden realizar. Y también, como veíamos, hay una cierta clusterización de los tipos de empresas productivas que también permite afinar, ¿verdad?, tener un mejor entendimiento de los posibles efectos, como tú dices. Claro, acelerar Muy justamente ese bien, tenemos proceso aquí, de ajustarse. exacto. Tenemos aquí una pregunta de Anonymous, que nos dice, ¿qué experiencias tienes en la industria de la construcción en relación a madurez 4.0? Ya que en general esta industria es muy resistente a los cambios. Ahí tiene mucha más experiencia Arturo. Es un sector un poco diferente. Estamos trabajando también en ofrecer soluciones. Por ahí, Arturo, vos podés comentar un poco más. Efectivamente, decir que estamos trabajando justamente para desarrollar, a partir de las experiencias que hay en distintas industrias, un indicador de madurez 4.0 para la industria de la construcción. Hay obviamente algunas diferencias que las estamos recogiendo y desarrollando. Si están interesados, por favor nos contactan, porque justamente Construcción 4.0 es uno de los proyectos del año 2021 en nuestro Centro de Competencias Digitales. Cristian nos pregunta, me interesa información para una organización de servicios culturales y turísticos. Bueno, como le decíamos a Cristian, el ámbito de servicios es algo diferente a lo que estamos viendo
de Industrias 4.0, este framework es más aplicado a aquellos procesos industriales, manufactureros, del mundo de bebidas, alimentación, minería, metalmecánico, ¿verdad? Industrial en general. Sin embargo, para el área de servicios también existe, ¿verdad?, un marco de análisis de transformación digital, así que con gusto, si nos envías después tus referencias, podemos entrar en contacto contigo. Y Matías nos pregunta aquí, ¿qué tipos de subsidios se pueden obtener? Bueno, hay distintos mecanismos, yo mencioné algunos. eh, Obviamente Corfo tiene disponible un conjunto de programas que sería bueno comentar, partiendo por el de manufactura avanzada. Tenemos pendiente la invitación a Marcelo Soto, que ha estado liderando justamente el Frente de Manufactura Avanzada, y hay varios consorcios ya operativos, así que los vamos a invitar con gusto para que nos cuenten en el ámbito, ¿verdad?, de los subsidios y los distintos programas que se han estado desplegando en Chile. Más allá de los que ya conocen probablemente de la ley de I+D o los beneficios que se pueden obtener a través de Corfo, y en las asociaciones gremiales también hay una preocupación por cómo movilizar también la transformación de Industria 4.0. También es una buena fuente de referencia, así que vamos a estar invitando a CIMET y a otras industrias del sector minero también, por supuesto, para que nos puedan contar cómo están avanzando con sus distintos programas en estos frentes. Así que bueno, en beneficio del tiempo y respetando el compromiso que tenemos, agradecerles a todos. Vamos a recoger sus datos. Les agradecemos nuevamente la participación, su interés, las preguntas, haber participado de los polls que les enviamos. Estaremos en contacto en breve con ustedes, y de parte mía, de Marcel, muchísimas gracias por su participación. Nos vemos prontamente. Marcel, un abrazo ahí a Turquía. Desde aquí, cuidado que no te dejen contratado en alguna de las teleseries que están de moda por acá. No, me parece que no encajo con el pelo rubio. Bueno, desde acá, muchos saludos a todos. Espero verlos pronto en alguno de esos eventos, siempre adelantando la formación y el intercambio de nuevos conceptos y ideas. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya nos veremos pronto, ojalá también por acá en Chile. Un abrazo. Un Chao a abrazo. todos, muchísimas Chao. gracias. Gracias por participar y estamos en contacto. Les dejé el link, a los que no se han salido, les dejé además el link de nuestro canal, donde está además el webinar anterior. Para aquellos que se lo perdieron y algunos conceptos necesitan actualizar, se pueden conectar ahí. Este también va a estar en el mismo canal de YouTube. Este webinar de hoy va a estar disponible para que lo puedan revisar, lo puedan compartir con sus, digamos, sus referencias. Así que, ahora sí, muchas gracias. Hasta luego.